Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Espero que estéis teniendo un día fantástico. Hoy tenemos un vídeo que sé que muchos de vosotros estabais esperando. Un tema que ha estado en boca de todos, trending topic mundial y que, sinceramente, nos ha dejado a todos con la boca abierta. Hoy vamos a hablar de Hande y Kerem. Sí, lo habéis leído bien. Hande y Kerem. La noticia del año, y es que el 10 de junio de 2025 quedará marcado en la historia de las telenovelas turcas. Antes de empezar a desgranar toda la información que tengo para vosotros, quiero recordaros que si sois nuevos por aquí, os suscribáis al canal y activéis la campanita para no perderos ninguno de nuestros vídeos. Tenemos contenido exclusivo, análisis de las últimas tendencias, chismes jugosos y, por supuesto, toda la información que necesitáis sobre vuestras series y actores favoritos. Así que no os lo penséis más y uníos a nuestra comunidad. Bien, entremos en materia. Hande y Kerem. ¿Qué ha pasado? Bueno, la respuesta corta es muchísimas cosas. Desde su separación en 2022, ambos han seguido caminos separados, tanto a nivel personal como profesional. Hande ha consolidado aún más su carrera como actriz, protagonizando un sinfín de series de éxito y convirtiéndose en un icono de la moda. Kerem, por su parte, ha explorado nuevos horizontes, adentrándose en la producción y dirección, además de seguir deleitándonos con su talento actoral. Pero, amigos míos, el destino, o mejor dicho, la vida, a veces tiene planes muy diferentes a los nuestros. La noticia que ha sacudido al mundo del espectáculo es, ni más ni menos, que Hande y Kerem están esperando un bebé. Sí, lo habéis oído bien. Un bebé. Un mini Hande o un mini Kerem, imaginaos la belleza. La confirmación oficial llegó a través de un comunicado conjunto emitido por sus representantes hace apenas unas horas. En el comunicado, ambos expresan su felicidad y emoción por esta nueva etapa en sus vidas. Afirman estar viviendo un momento mágico y agradecen el apoyo y cariño que han recibido por parte de sus fans y de los medios de comunicación. ¿Pero cómo llegamos a este punto? Esa es la pregunta del millón, ¿verdad? Después de su separación, como os decía, ambos siguieron adelante con sus vidas. Se les relacionó con otras personas, hubo rumores de romances pasajeros, pero nada concreto que durara en el tiempo. Sin embargo, fuentes cercanas a la pareja aseguran que nunca perdieron el contacto del todo. Hablaban de vez en cuando, se felicitaban por sus logros profesionales y, al parecer, seguían manteniendo una conexión especial. Esa conexión, como muchos pudimos intuir, era algo más que simple amistad. Algo que iba más allá de los compromisos profesionales. Era el hilo invisible que une a dos almas destinadas a encontrarse, una y otra vez. Hace unos meses, durante un evento benéfico en Estambul, Hande y Kerem coincidieron. Las fotos de ese encuentro dieron la vuelta al mundo, generando una oleada de especulaciones sobre una posible reconciliación. Sin embargo, ambos se encargaron de desmentir los rumores, asegurando que solo eran amigos y que se alegraban de verse. Pero, como dice el refrán, donde hubo fuego, cenizas quedan. Y en este caso, las cenizas no solo ardían, sino que mantenían una brasa incandescente, lista para reavivarse con el menor soplo de aire fresco. Ese aire fresco, sin duda, fue el reencuentro en el evento benéfico. Según nuestras fuentes, ese encuentro fue el detonante. Pasaron tiempo juntos, recordaron viejos tiempos y se dieron cuenta de que el cariño y la atracción que sentían el uno por el otro seguía intacto. Decidieron darse una segunda oportunidad, pero esta vez con más madurez y con la firme intención de construir un futuro juntos. Un futuro que, a pesar de los miedos y las inseguridades, ambos anhelaban en lo más profundo de su ser. Un futuro que, ahora lo sabemos, estaba escrito en las estrellas. Lo que nadie esperaba era que ese futuro llegara tan pronto. Al parecer, Hande se enteró de su embarazo hace unas semanas y, por supuesto, la primera persona a la que se lo contó fue a Kerem. La reacción de Kerem, según nos cuentan, fue de pura alegría y emoción. Se abrazaron, lloraron y se prometieron apoyarse mutuamente en esta nueva aventura. Una aventura que sin duda transformará sus vidas para siempre. Una aventura que les unirá de una manera aún más profunda e inquebrantable. Ahora bien, aquí viene la parte jugosa, la que todos queréis saber. ¿Se casarán? Esa es la gran pregunta. De momento, no hay confirmación oficial sobre una boda.
En el comunicado, ambos se limitan a decir que están centrados en prepararse para la llegada de su bebé y que quieren disfrutar de este momento tan especial en la intimidad. Una declaración que, a pesar de su brevedad, transmite una profunda sinceridad y un deseo de proteger su privacidad en este momento tan delicado. Sin embargo, fuentes cercanas a la pareja aseguran que sí que tienen planes de boda. Al parecer, quieren esperar a que nazca el bebé y a que Ande se recupere del parto para organizar una ceremonia íntima y sencilla, rodeados de sus familiares y amigos más cercanos. No quieren una boda mediática ni ostentosa, sino algo significativo y personal. Algo que refleje la esencia de su amor y que celebre la llegada de su bebé. Una celebración que, sin duda, será recordada por todos los que tengan el privilegio de asistir. Imagino que muchos de vosotros estaréis pensando en cómo afectará esta noticia a sus carreras profesionales. Bien, ambos han dejado claro que su prioridad ahora es su familia. Ande tiene previsto tomarse un tiempo de descanso después del parto para dedicarse por completo a su bebé. Kerem, por su parte, seguirá trabajando, pero intentará adaptar su agenda para poder estar presente en los momentos importantes de la vida de su hijo o hija. Una decisión que demuestra su compromiso con su familia y su deseo de ser padres presentes y responsables. También es importante destacar el impacto que esta noticia ha tenido en sus fans. Las redes sociales han estallado, llenándose de mensajes de felicitación y buenos deseos para la pareja. El hashtag #AndeYKeremBebé se ha convertido en trending topic mundial en cuestión de minutos. Muchos fans han expresado su alegría por verlos juntos de nuevo y por la llegada de su bebé. Algunos incluso han recordado los momentos más emblemáticos de su relación, desde sus inicios en la serie Senkalkam hasta su separación y posterior reconciliación. Momentos que han quedado grabados en la memoria de sus fans y que han contribuido a construir la leyenda de Ande y Kerem. Pero no todo han sido felicitaciones. También ha habido algunos comentarios negativos y críticas por parte de algunos detractores. Algunos han cuestionado la rapidez con la que se han reconciliado y han tenido un bebé. Otros han criticado su decisión de tener un hijo siendo tan jóvenes y con una carrera profesional tan exigente. Comentarios que en realidad no tienen fundamento alguno. Ande y Kerem son adultos responsables y tienen derecho a tomar sus propias decisiones, sin tener que dar explicaciones a nadie. Sin embargo, Ande y Kerem han hecho caso omiso a estos comentarios negativos y se han centrado en el apoyo y cariño que han recibido por parte de sus fans y de sus seres queridos. Han dejado claro que están muy felices y emocionados con esta nueva etapa en sus vidas y que no van a permitir que nadie les arruine este momento. Una actitud que demuestra su fortaleza y su determinación para proteger su felicidad y la de su familia. En definitiva, la noticia de que Ande y Kerem están esperando un bebé ha sido una auténtica bomba que ha sacudido al mundo del espectáculo. Una historia de amor que ha tenido sus altibajos, pero que finalmente ha encontrado su final feliz. Un final feliz que, esperemos, dure para siempre. Un final feliz que nos recuerda que, a pesar de todo, el amor siempre encuentra su camino. Y ahora, vamos a analizar un poco más en profundidad algunos aspectos de esta noticia. Por ejemplo, ¿qué nombre le pondrán al bebé? Esa es otra de las grandes incógnitas. De momento, no hay ninguna pista al respecto. Algunos fans han propuesto nombres inspirados en sus personajes en Senkalkam, como Kiraz o Serkan. Otros han sugerido nombres más tradicionales turcos. Lo que sí sabemos es que, sea cual sea el nombre que elijan, seguro que será precioso y significativo. Un nombre que refleje su amor y su alegría por la llegada de su bebé. Otro aspecto interesante es cómo afectará esta noticia a la industria de las telenovelas turcas. Ande y Kerem son dos de los actores más populares y exitosos de Turquía. Su reconciliación y la llegada de su bebé sin duda alguna aumentarán aún más su popularidad y su influencia en el mundo del espectáculo. Es probable que veamos a Ande y Kerem protagonizando nuevas series o películas juntos en el futuro. También es posible que lancen su propia línea de ropa o productos para bebés. Las posibilidades son infinitas. El mercado turco e internacional sin duda se beneficiará de la imagen conjunta de ambos, tanto en la ficción como en la publicidad. Su carisma y conexión son innegables, un activo valioso para cualquier marca o producción. Además, es importante considerar el impacto cultural de esta noticia. Ande y Kerem se han convertido en un modelo a seguir para muchos jóvenes en Turquía y en el extranjero. Su historia de amor con sus altibajos y su final feliz, ha inspirado a muchos a creer en el amor verdadero.
La llegada de su bebé sin duda fortalecerá aún más su imagen como pareja ideal y como padres ejemplares. Pero más allá de todo el glamour y la fama, lo importante es que Ande y Kerem están viviendo un momento muy especial en sus vidas. Un momento que compartirán con su bebé y que recordarán para siempre. Les deseamos lo mejor en esta nueva etapa y esperamos que sean muy felices. Que su amor siga creciendo y que su familia sea un ejemplo de felicidad y armonía. Y ahora, para terminar, quiero compartir con vosotros algunas reflexiones personales sobre esta noticia. Creo que la historia de Ande y Kerem es un ejemplo de que el amor verdadero puede superar cualquier obstáculo. A pesar de su separación, nunca dejaron de quererse y de mantener una conexión especial. Su reconciliación y la llegada de su bebé demuestran que el destino a veces tiene planes muy diferentes a los nuestros y que, cuando menos lo esperamos, la vida nos puede sorprender con algo maravilloso. La vida, en definitiva, es una caja de sorpresas. También creo que es importante recordar que Ande y Kerem son personas como nosotros. Tienen sus virtudes y sus defectos, sus alegrías y sus tristezas. No son perfectos y no tienen por qué serlo. Lo importante es que se quieran y se apoyen mutuamente y que sean felices con su bebé. Lo importante es que construyan un hogar lleno de amor, respeto y comprensión. En definitiva, la historia de Ande y Kerem es una historia de amor, de segundas oportunidades y de esperanza. Una historia que nos recuerda que nunca debemos perder la fe en el amor y que siempre hay motivos para sonreír. Una historia que nos invita a soñar y a creer en los finales felices. Resumiendo brevemente, hoy hemos hablado sobre la impactante noticia de que Ande y Kerem están esperando un bebé. Hemos analizado cómo se produjo su reconciliación, cuáles son sus planes de futuro y cómo ha reaccionado el mundo del espectáculo ante esta noticia. Hemos compartido nuestras reflexiones personales sobre esta historia de amor y hemos deseado lo mejor a Ande y Kerem en esta nueva etapa de sus vidas. Además, hemos especulado sobre el nombre del bebé, el impacto de la noticia en la industria de las telenovelas turcas y el significado cultural de su historia de amor. Hemos explorado todos los ángulos de esta noticia, desde los más superficiales hasta los más profundos, para ofreceros una visión completa y detallada de lo que está sucediendo con Ande y Kerem. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final del vídeo. Espero que os haya gustado y que hayáis disfrutado de toda la información que he compartido con vosotros. Me encantaría saber vuestra opinión sobre esta noticia. ¿Qué os parece la reconciliación de Ande y Kerem? ¿Os gustaría que se casaran? ¿Qué nombre creéis que le pondrán al bebé? Dejadme vuestros comentarios aquí abajo, estaré encantado de leerlos y responderlos. Quiero crear un debate constructivo y respetuoso sobre esta noticia, para que todos podamos expresar nuestras opiniones y compartir nuestras emociones. Y por último, pero no menos importante, os recuerdo que si os ha gustado el vídeo, le deis un like, lo compartáis con vuestros amigos y familiares y os suscribáis al canal para no perderos ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos vemos muy pronto. Un abrazo enorme y hasta la próxima. Chao, chao.